Ahí está. Bueno, en la última charla que hemos tenido, habíamos hablado de la responsabilidad social empresaria, lo cual hasta a mí a veces me da hasta bronca cómo se presenta, porque es como el compromiso de la empresa a cuidar el medio ambiente, cuidar a sus clientes, cuidar a sus trabajadores, cuidar cosas que nunca hacen, sobre todo cuando más grande es la escala de la explotación, más grande es el desinterés. Solo lo hacen como una medida de marketing, es superficial y, y en general suele traer más problemas que otra cosa porque esconde y al desestimar un compromiso real se pierde valor cualquier iniciativa, cualquier otra iniciativa, o puede perder valor, pueden perder valor otras iniciativas que sí sean positivas hacia el medio ambiente y demás. Las ferias y mercados. Eh, el tema quizás central es esto, cómo habíamos visto ya al principio de esta unidad, de este núcleo temático, como se le llama ahora, cómo también había que educar a los públicos para que acepten, y en el Power de Pablo Bonaparte estaba muy clarito cómo esto, no siempre el público acepta una cuestión artesanal porque cree que es cara, porque cree que no es moderna, porque cree que ciertas cuestiones. Es también una cuestión de educar. Y ese momento donde se encuentran el productor y el consumidor es el mercado o es una feria. En general se puede hablar de mercado, no todos los mercados son el mercado capitalista, el mercado existe desde mucho antes, pero habría que ver dos o tres pequeñas diferencias que pueden existir y que tienen que ver con la escala, muchas veces son diferencias de grado o semánticas, pero bueno, eh, una feria suele ser un acontecimiento con una cierta periodicidad ligado a alguna celebración anual o semestral, la Feria de Abril de Sevilla, que tienen su origen en algún evento, durante las fiestas patronales en muchas ciudades y lugares se suelen celebrar mercados donde la producción artesanal, eh, celebrar mercados, ferias donde la producción artesanal se exhibe en sus distintos rubros. Eh, el mercado alude en general a una organización más estable, con una frecuencia más próxima de realización. Hay mercados semanales, hay mercados diarios, hay mercados que salvo los fines de semana no trabajan, o de distintos periodos que no suelen ser esos anuales. También en Buenos Aires, por lo menos, y en varios otros lugares del país, se tiene la diferencia de si en una feria es algo más informal, desmontable, y un mercado es algo más establecido, con una infraestructura y demás. El mercado de San Telmo, aunque no es un mercado artesanal, pero la feria de Mataderos es la feria de Mataderos y tiene más características de mercado. Entonces hay esas diferencias que más o menos pueden aludir a una u otra cosa. Eh, el mercado más permanente que hay en Argentina, establecido por el Estado, es el Matria ahora, que por ahí ya volvió a ser Matra, la verdad es que no, no lo vi en el organigrama de cultura en estos últimos tiempos, porque tiene una doble intención el cambio. Algunos lo citaron en los trabajos. Eh, originalmente en el mercado argentino mercado argentino, perdón, mercado de artesanías tradicionales argentinos, Matra. Y durante el gobierno de Cristina Kirchner se
colocó el mercado innovativas, mercado de artesanías tradicionales e innovativas. Entonces le pusieron la I y encima alude a Matria, de una manera bastante woke, dirían los derechosos de los últimos tiempos, eh, pero que tiene, algo hablamos la vez pasada, un componente que puede ser complejo por lo menos, si no contraproducente. Esto de la innovación como un elemento deseable es un arma de doble filo. Obviamente hay que ir mejorando las técnicas. Todos los artesanos, todas las producciones artesanales, el poncho de hace 200 años no es el mismo que puede hacer una persona hoy, porque seguramente a cada generación de artesanos le impone una mejora a su proceso, pero que no es tan visible porque es más perceptible la continuidad de esa producción. Pero, evidentemente, para producirlo, si yo gano entre que adquiero la lana después de la esquila, la lavo, la preparo, la cardo, la hilo, la tiño, etcétera, etcétera, y hago. Si en lugar de un mes y medio me lleva un mes, evidentemente mejoré la situación y mejoré la productividad y aceleré de alguna manera algún tiempo porque mejoré el proceso. Pero eso no quiere decir que sea visible y que en lugar de llamas o de diseños geométricos tradicionales empiece a poner flores de Amancay, qué sé yo, o flores de lis en un poncho pampa. No tiene por qué. Entonces la innovación como valor es cuestionable, por lo menos, y hay que pensarlo en realmente por qué tendríamos que innovar algo en que mejorar el diseño, cuando es un diseño tradicional, está cargado de múltiples sentidos y de significados muy profundos y arraigados, o solo para seguir esto que criticamos tanto, que es la moda, que cuando se agota esa novedad, porque la novedad tiene eso, dura, iba a decir una grosería, lo que un suspiro, dura un año, dura 6 meses, porque es moda, porque se agota, porque hay que innovar. Entonces, eso es uno de los elementos más complejos de toda esta visión que se le quiso dar. No está mal que se trabaje en otros lugares con otro tipo de artesanías, con nuevos diseños, que haya otras cosas, pero no es lo mismo que una artesanía tradicional que tiene esa continuidad porque es culturalmente importante que la tenga. Eh, También en los últimos años, y eso sí es positivo, se han intentado y se han establecido algunas ferias o encuentros de artesanos en el Mercosur. Una de las ferias más importantes de artesanías tradicionales está en Colón. Ahí medio que se trabajó unos años, Pablo cuando estuvo en el Matra lo hizo. Hubo muchas iniciativas que lamentablemente no prosperaron y en el contexto actual están como desactivadas, sino boicoteadas directamente o canceladas. En el mejor de los casos, canceladas. Perdón, desactivadas. Lo que quiere decir que permanecen latentes, que de alguna manera pueden haber. También hay ferias y mercados locales en distintos lugares con distintas producciones. Hay festivales donde se hace exclusivamente, como la fiesta del poncho o las marchas de los bombos, hablando de los temas que trabajaron, dos de los grupos, muy importantes en Catamarca, en Santiago del Estero. Hay otras festividades que también conllevan mercados o ferias
que ayudan a la difusión de ciertas producciones. Sería muy deseable que se pudieran establecer mecanismos de intercambio de circuitos de venta y de comercialización que fueran estables, que sirvieran a los productores para comercializar sus bienes, los bienes que producen, porque evidentemente uno de los factores por los que a una sociedad les interesa fomentar sus artesanías es para que más gente pueda vivir de lo que le gusta, de lo que sabe y de lo que es importante como eh, producción cultural y económica al mismo tiempo. Estos intentos por establecer a nivel Mercosur o intercambios de otro orden no han tenido una continuidad, digo, son elementos o iniciativas que dependen mucho de, de las realidades políticas de cada uno de los estados y de la región. Digo, hay momentos que son un poco más felices en cuanto a ciertos entendimientos entre gobiernos de distinta índole. Hay momentos de mayores coincidencias, momentos lo sabemos todos. Pero bueno, quedan ahí las cosas para ver si podemos llegar a establecer alguna continuidad y un arraigo de este tipo de promoción y de intercambio de mercaderías que le sirva a toda la sociedad, por su valor identitario, por la, la autonomía que nos brinda la posibilidad de tener producción propia de ciertos bienes y sobre todo de ciertos bienes, no estamos hablando de servicios acá, pero también sí hay servicios porque hay comercialización, hay sector secundario, primario en menor medida porque se extraen directamente algunos de las materias primas se producen, que es el sector secundario, y el terciario de servicios. La venta habría que organizarla de manera lo más equitativa posible, la comercialización. Y acá vienen un poco, además de esas cosas del comercio justo que también son como parches de buenas intenciones, pero que debería ser la forma en que el comercio se maneje en general. Las buenas prácticas en cuanto a esto, a la producción y comercialización de los bienes artesanales. Se supone que tiene que haber un compromiso y por lo tanto, si hay un compromiso, tendría que haber alguien que controle que ese compromiso se cumpla, eh, para exigir comportamientos razonables, equitativos, tanto para los productores, que suele ser el eslabón más débil de la cadena. Hay que ver qué sucede con los intermediarios, porque si queremos que nuestra producción se intercambie también en otras regiones más alejadas, tiene que haber alguna logística para llevar ese producto, esa producción a un mercado distante. Pablo Bonaparte había propuesto una iniciativa que era 1 por 24, que establecer mercados artesanales en cada provincia, porque encima no está bien articulado si en algunos lugares es de cultura, en otros es de acción social, porque claro, como en un momento se supuso y se propuso que las artesanías fueran como una especie de remedio a la desocupación que generaron las políticas de ajuste de los 90. En algunos casos están en acción social, otros en economía, distintos lugares. Entonces, por ahí tener algún criterio un poco más unificador en todas las provincias y hacer intercambio
por ahí que en el mercado de Entre Ríos, que puede llegar a ser el de Colón, haya un stand de cada una de las otras provincias con algunas producciones en particulares. Suele haber invitados y demás, pero lo ideal sería poder institucionalizarlo y demás. Y que esto esté regulado y que, obviamente, si alguien comete algún abuso o hace algo que no corresponde, que tuviera una sanción. El medio ambiente es un tema que tenemos que cuidar, en esas buenas prácticas tiene que estar presente el cuidado del ambiente, porque tanto para la extracción de recursos, si yo quiero producir mucho, eso lo hablábamos la vez pasada, el agotamiento del recurso puede suceder en cualquier momento, más, más con el cambio climático que estamos viendo. No me acuerdo, ustedes por ahí lo vieron. El año pasado, una compañera de ustedes me contaba que muchas de las tejedoras en Santiago del Estero, que obviamente tenían el telar en el patio, empezaron a tener problemas porque la frecuencia de la lluvia aumentó notablemente. Entonces, los días que podían trabajar eran menos que los que tradicionalmente se hacían. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a ese tipo de cuestiones también? ¿Cómo no sobreexplotamos los rebaños de ovejas, de cabras, de llamas o las manadas de vicuña que cada tanto se, se hace ese rodeo para poder esquilarlas y después se las devuelve a su estado anterior, salvaje? Todo ese tipo de cuestiones tiene que estar presente en una política utópica de promoción de la producción artesanal tradicional. Otro de los elementos es la trazabilidad y la sustentabilidad, que no es solo, porque lo que hablábamos recién era la sustentabilidad por ahí del medio ambiente y de los recursos naturales que insumen la producción, pero la sustentabilidad también en términos económicos, en el sentido de que yo pueda saber con esas buenas prácticas que teníamos que predicar, o practicar más que predicar solo. Eh, si yo puedo ir siguiendo cada eslabón de todo el proceso de producción y comercialización, voy a tener que tener alguna manera de certificar esas buenas prácticas de las que hablamos. Por eso el producto y la producción tiene que ser trazable en todas sus etapas. Vuelvo a la extracción de las materias primas o la extracción de materias primas, las diferentes instancias de preparación, si yo tengo que teñir, ¿con qué tiño? ¿Con algún elemento, el elemento tradicional? O, digo, esto lo hablamos, uno va a la quebrada Humahuaca y está lleno de aguayos industriales, cada uno de las ferias, Tumamarca, Humahuaca, etcétera, etcétera. Eh, cosas producidas. No estaría mal para nada que fueran producidas también en Bolivia o en otros lugares, pero el tema es que mucha de esa producción industrial arrasa con el trabajo artesanal de local. Y entonces esa tensión entre lo local y lo regional tiene que estar bien ajustada para evitar la mayor cantidad de inconvenientes posibles. Cosa que obviamente no está pasando porque prima esa mentalidad extractivista del turismo de masas, de la alimentar de recursos a las arcas provinciales o municipales, sin ningún tipo de trazabilidad ni de sustentabilidad en lo que se está haciendo. Ah, realmente yo les contaba la vez pasada, estuve el año pasado en Jujuy y Salta, y uno ve que sobre todo en la quebrada, y que esto también sé que lo conversaron con Florencia en Turismo y Patrimonio, cómo ese extractivismo es
está produciendo gentrificación aún en pueblos tradicionales, está expulsando a la población nativa que era aquella que se suponía que había sido el motivo de la declaratoria, pues patrimonio cultural y natural de la humanidad, la quebrada. Y estamos destrozando las comunidades con esto. Entonces, esa trazabilidad y esa sustentabilidad en todos los niveles de análisis posible tiene que estar o debería tener que estar garantizada. Esto en general en algunos procesos donde se consigue mantener estos estándares, hay certificaciones que los avalan, pero la certificación tiene que ser dada por una autoridad reconocida y acordada entre todas las partes. Es muy... en otras épocas había certificaciones que daban alguna organización o alguna compañía o algún buró de no sé qué, medio fantasma. Había uno que era la Brand Barometer American Association. Nunca se supo bien quiénes eran los que daban esos certificados de que este producto tal, este alimento tal o este suéter de tal origen era sustentable, o no me acuerdo cuál era el valor de ese premio. Pero si no está reconocida la autoridad que certifica esa trazabilidad que permite monitorear todo ese proceso, es muy difícil que no se produzcan excesos, desvíos y cuestiones tremendas. La cadena, está todo muy interrelacionado. La cadena de valor, esto, si yo le aseguro al productor una ganancia que le permita vivir con lo que produce, ¿cuánto tiene que incrementar el valor, la logística, desde el punto de producción hasta un mercado distante? ¿Cómo se mide, cómo se maneja, cómo se evita el abuso? Había casas en Buenos Aires hace años que vendían productos artesanales muy interesantes del noroeste, por ejemplo. Mantas, picotes, en la época que estaba más o menos de moda la cosa folk, como se decía. Eh, Incluso en la Recoleta había negocios muy bien puestos que vendían producciones artesanales. Y resulta que había intermediarios que acaparaban eso, el precio en Buenos Aires era altísimo para el consumidor, muchos lo pagaban aceptando porque era como la marca, el valor de signo del producto, pero al productor de la alfarería, del textil o de lo que fuera, que había estado haciendo sus cosas como había aprendido tradicionalmente y demás, le pagaban miseria, acaparaban y, y no tenía razón de ser la diferencia de precio en el recorrido. Y esto pasa en todo el circuito de comercialización capitalista, donde hay acopiadores o mercados muy concentrados. ¿Querías decir algo, Carlos? Sí, que esto tiene una connotación muy política también. Si no hay una política de Estado que mantenga esto, que ordene, mejor dicho, este intercambio, va a haber siempre aquel que se va a beneficiar del trabajo, el artesano que hace este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque su idea no es la comercialización, lo hace en función de una necesidad de subsistencia. En función de esto, no hay un Estado, y sobre todo ahora, que responda y cuide los intereses de la gente. Por lo Sí, contrario, es todo para aquel intermediario, en este caso, que se beneficia en función del trabajo del otro. Es un tema terrible todo esto que estás contando, Eduardo, que realmente cómo se busca una solución a esto si no están todas las patas sentadas en esa mesa para dialogar y establecer y controlar, sobre todo desde el punto de vista político de Estado,
este control de esos que se benefician a través del trabajo de los artesanos que realizan este tipo de cosas. Es arduo, yo entiendo, pero no, bueno, no quiero meterme ir tan lejos, pero pasa por ahí también, ¿no? Hay que tener en cuenta otra cosa también, y está sucediendo, por suerte. Hay que ver el éxito porque es una apuesta. Una de las cuestiones que por ahí no hablamos tanto, pero que tenemos que considerar en esto, si vamos a trabajar con artesanos para mejorar sus condiciones de producción y el retorno por su trabajo, la compensación necesaria por su trabajo, que es la autoorganización. En general, se piensa que si el artesano es muy bueno, es casi un artista. Lo estoy diciendo en términos medio irónicos, pero bueno, ya conversamos mucho sobre esta categorización entre artesano y artista. Eh, Se supone que es individualista, porque el artista está en su torre de marfil y ahí produce sus creaciones, ¿no? Eh, Hay que tener un sentido de lo colectivo, empezando por los propios productores. Y ya hay experiencias. No sé si vieron creo que lo subí, si no tengo que ver, si no, se lo subo, lo busco y lo subo en estos días. En Laguna Blanca, Catamarca, los productores las tejedoras y tejedores se han agrupado y ya tienen un peso específico mayor y muchas condiciones, algunas o muchas, depende de cada circunstancia, pueden empezar a sostener para el reconocimiento de su trabajo. Piensen que Poncho de Vicuña, ¿quién era el que comentaba que decían que tenía que pasar por un anillo? Eh, Ese tipo de producción que es Ítalo. ¿no? Sí, ahí está. Eh, Ese tipo de organización es necesaria porque es lo que hay, es lo que pasa. Cuando te agarran de a uno, la famosa fábula de los fosforitos, el fosforito por fosforito, o todo el mazo de fósforos, que es más difícil de partir que uno por uno. Eh, Obviamente tendría que pasar con los mercados, porque hay mercados que se pueden, mercados artesanales, digo, un mercado capitalista no, que se pueden regular por acuerdo entre los distintos actores. Un mercado precapitalista o fuera del capitalismo, que podrían llegar a ser los mercados locales, cuando se mete el turismo ya hay capitalismo, digamos, ¿no? Pero es importante que si se pueden ir organizando a falta de un Estado que, qué sé yo, vemos formas de autoorganización social permanentemente para pelear por distintos temas. El agua, no a la mina, no al agrotóxico en Ituzaingó, anexo en Córdoba, muchas de esas cosas. Pero obviamente si un Estado determinadas orientaciones un Estado pudiera regular, ayudaría mucho, pero digo, me parece que es muy importante el compromiso de los productores, de los comercializadores, en muchos casos productor y comercializador es el mismo, porque lleva su producción a un mercado comunal o un mercado o una feria y ahí lo vende. El tema es cuando aparecen los otros ingredientes. Pero bueno, tratar de mantener esa cadena de valor con distribución justa del esfuerzo y de la recompensa sería importante y es un ideal que tenemos que seguir sosteniendo. Bueno, y algunas últimas imágenes y que me encontré con esta foto que la tenía y no la recordaba. Es una mujer de la indígena que dice,
los tejidos son los libros que no pudo quemar lo colonial. Y ahí está gran parte de el mensaje que queremos mandar. Primero, el folclore en general como una forma de resistencia de los pueblos. Y después esta producción y esta economía que está afuera del mercado capitalista, o que tiene que tener cuando tiene contacto con el mercado de intercambio, porque es omnipresente el mercado capitalista, cómo tiene que tener mecanismos de defensa y de posibilidad de interactuar de otra manera a esa lógica que nos quieren imponer y que está agotando el planeta. Las imágenes, esta cosa es Purmamarca, donde ya está detonada la plaza de la cantidad de mercaderías. Esta, si mal no recuerdo, era la casa de Don Aramayo, esta esquina, que era un cacique de la zona, un jefe, que yo llegué a conocer en el año 90, hace millones de años. Y era un lugar, Purmamarca, maravilloso, con todas sus tradiciones y sus memorias a flor de piel. Hoy es más una especie de feria, en el sentido de feria de turística, muy, muy compleja toda la zona. Bueno, esta imagen es de Altagracia. Estuve el mes pasado no, en septiembre por cuestiones de trabajo, y es también, hay alguna producción que se conserva y que se muestra y que se vende mezclada con otras cosas que son muy complejas, porque hay desde muñequitos y cosas, hay que medio de esconderse, riñoneras de China o de no sé dónde, junto con otras, o morralcitos con tejidos artesanales o telares artesanales interesantes, pero siempre está la contaminación que por un lado es inevitable, porque hay intercambios también, pero cuando empieza a avanzar el cachivache, la chuchería, y desplazar, porque por ahí es más barata que una producción genuina, es complejo. Y bueno, ojalá podamos ganarla esta. La verdad es que es difícil, pero estamos haciendo y hagamos todo lo posible por lo posible y un poquito más. ¿Cómo es que decía la famosa frase? Lo imposible solo tarda un poco más. Eh, Sigamos laburando y sigamos estudiando y sigamos aprendiendo y transmitiendo conocimientos, que eso lo que nos mantiene unidos y bueno. Y tendremos que tratar en diciembre de hacer alguna juntada. Así que Esto bueno, estaría bueno también. estaría bueno. ¿Eh? Eh, Sí, Ha sido me encanta. un tiempo muy feliz, más allá de todas las cosas, porque digo, en realidad hay grupos que son mejores, peores, más activos, menos activos, pero este año realmente fue muy, muy, muy bueno. Así que gracias a todos ustedes. Bueno, gracias a ustedes también por todo lo que nos han brindado y la posibilidad de expresarnos y el ambiente tan cálido y ameno de lo que hacemos, cómo lo venimos conociendo durante todo este periodo de la participación que hemos tenido como alumnos en esta cátedra. Y la verdad, desde ese punto de vista, yo rescato un valor muy grande en lo que significó meternos en esta temática y sobre todo apuntanarnos desde el punto de vista teórico y práctico de lo que significa todo esto que estamos viendo y la riqueza que tiene en sí y la importancia que ustedes le han dado y nos han prestado y nos han manifestado en sus conocimientos que nos han brindado para hacer nuestro trabajo. Desde ya, muchísimas gracias por todo esto que hemos vivido. Yo por lo menos me siento muy agradecido por todo lo que nos han brindado y disfrutado mucho. Sinceramente, esto tengo que decirlo porque a mí me sale de decirlo. Yo disfruté mucho haciendo todos estos trabajos. Sinceramente, esta investigación, todo a donde nos llevaba con las preguntas, con todo lo que los planteos que hacían en las teóricas, la verdad, yo lo he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo también, realmente. Desde mi Bueno, punto,
Gracias. A ustedes. Bueno, ¿algún otro comentario? Digo, también sobre lo que Sí, vinimos manejando, digo. Sí. no, yo me sumo a lo que dice Carlos y la verdad que sí. Eh, ade- eh, Además, bueno, de estos tiempos difíciles y sé que sobre todo para ustedes, a la universidad en sí, que está siendo costoso, difícil, remándola, y ver estos temas, o cada uno desde su lado y desde el tema que le haya tocado o haya elegido trabajar, es la búsqueda. Y que sigamos en esa búsqueda. A mí lo que me motivó, ya bueno, este es el segundo cuatrimestre que estoy con ustedes de patrimonio y bueno, artesanías, eh, celebro y lo que me motiva también es esto de que o no nos, mejor dicho, nos dejen abierto esto la posibilidad de traer otros autores también o esto de discutir, debatir en el buen sentido. Creo que nos enriquecemos todos, escuchar a mis compañeros, yo no soy de participar mucho, pero disfruto y mucho escuchándolos y como que uno aprende también el escuchar, no tanto grito, no tanto imponer, sino escucharnos. Y yo la verdad que eso lo celebro, más en estos tiempos. Y que esto, que no se nos permita el debate en el buen sentido, Sí, que sí, es sí. lo que está faltando. Así que nada, gracias por eso, a los compas también, y nada, sigamos en esta búsqueda y aprendiendo. Eso. Bueno, bueno, yo también Bueno, les agradezco a todos la cursada. no sé, Yo aprendo mucho de ustedes, aprendo mucho también de mi compañero Eduardo, porque es una enciclopedia. Y para mí es bastante nuevo participar de estas materias, entonces uno escucho muy aprende también de los despacito. A compañeros. ver, Paula, Eh, dijiste sí, lo que... ¿Los demás se escuchan bien? por ahí tengo mala, Yo ahora se escucha escucho, mejor. Bien. Este, Y te bueno, lo- esto que decía, que uno Me no parece que solo. es tu tu parlante. Puede ser, pero igual tengo la conexión que va y viene, que es lo que me está marcando. ¿Ahora se escucha bien? Bueno, gracias. Lo mismo le decía que disfruto bastante de las clases, uno aprende siempre, bueno, en especial de ustedes, pero de los compañeros también y acá del titular de la materia, del cual yo estoy aprendiendo también bastante. Les decía, es como una enciclopedia, así que bueno, eh, yo creo que, bueno, era esto que les decía al principio de la clase. En la medida que podamos sostenernos de esta manera, y bueno, vamos a poder hacerle frente a toda esta basura, ¿no? Así que, bueno, no hay que dejarse llevar por lo que nos dicen, no hay que limitarse en conocimiento, sino ir más allá. Yo sé que es duro salir a la calle a batallar, pero bueno, viene desde ahí la cuestión. No voy a decir la batalla cultural porque ya está quemada la frase, así que vayamos por otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, este, tratemos de trabajar en conjunto y de sostener esto desde lo intelectual también. Hay que ponerle el cuerpo también, el cuerpo y la cabeza, creo que es ambas cuestiones. Está bastante dura la mano. Y lo que se viene va a ser más duro, yo creo. Así que bueno. Un gusto haber cursado la materia, hay un montón que ya los conozco, son excelentes estudiantes y creo que son excelentes personas también, eso se nota. Así que bueno, un gustazo. Bueno, Bueno, yo la verdad que les quería comentar, sobre todo a algunos de los compañeros que a lo mejor no saben, creo que ya lo charlé un poquito con la profesora y el profesor, hacer esta materia de artesanía tradicional, imagínense lo que para mí era casi darme cuenta que mi infancia estaba en los libros. Porque cuando hablan de tejer el poncho, mi abuela tenía el telar de palo clavado en el patio de la casa y yo le he visto tejer. claro, Mi tío Tristán, tío por parte de padre, cuando iba al puesto Pasmán a visitarlo, él estaba trenzando un lazo, se enjabona los mm, tientos
y trenzaba un lazo de 12 tientos. Es una cosa muy complicada de hacer. Ujú. Son lazos muy fuertes que los usan para enlazar toros. A la Que la mierda. cantidad de tientos que usa para hacer el lazo es la fortaleza que tiene para que el animal no lo corte cuando tironea. Y, y de golpe me encuentro que todas las cosas estas que las he visto, las he usado, Mm, y claro. de golpe estar como contenido académico, y bueno, a mí me entusiasmaba mucho, me ha divertido mucho, y me ha dado como me ha abierto como una ventana que nunca la había tenido en cuenta en mi vida. Y ahora me encuentro con esto y la verdad que está muy bueno, está muy bueno. Y, y bueno, aparte lo- creo que también ayuda mucho que seamos poquitos, entonces se puede dialogar mucho. Y además estamos entre amigos aquí, todos los que estamos cursando, excepto a Marisa, todos los demás somos amigos entre nosotros y compartimos muchas cosas fuera La de lo nota. que hacemos aquí para la cátedra. Así que este clima es un clima excepcional. Sería hermoso que en todas las materias se pueda cursarla así, pero bueno, no es fácil. Así que bueno, muchas gracias por la entrega, por la dedicación de ustedes, por el tiempo, por tirarnos bibliografía, que a veces uno también se pone a buscar y no sabe por dónde buscar, y bueno, que ustedes dicen, tienen dos, tres autores, ya abren el camino para que uno escuche otras voces a través de los que han escrito. Mm, Así que muchísimas gracias. Ha sido una cursada, la verdad, entretenida. Y reitero, para mí, en lo afectivo, muy importante por lo que ha sido mi niñez. Así que muchas gracias. bueno. Bien, bien. Gracias a vos. Bueno, yo me sumo también, ya no voy a decir lo que ya todos dijeron, pero sí reafirmo dos cuestiones. Primero, la libertad de criterios, de opiniones, hasta ideológicas, con que pudimos expresarnos acá en la cátedra, así que eso se agradece. No me ha pasado siempre, en esta casa, no me ha pasado siempre. Así que lo agradezco. Y también, bueno, lo que dice Ítalo, que al ser poquitos y centralmente la mayoría nos conocemos, aún con ustedes, en mi caso y en el de muchos otros, con Paula más todavía, ya somos, ya venimos de otros años, así que ya somos caras Una y otra y recontra otra y vistas. otra. Bueno, con vos, Eduardo, también este año, así que nada, agradezco eso y disfruté, por supuesto, aprender, pero también el clima en que se dio todo, ¿no? Que lo construimos entre todos, así que eso yo lo celebro. Gracias. Bueno, bueno, Sí, la yo creo verdad es. que. Perdón. Ah, no, Decí, no, no, decí. hable. No, no, no. Habla vos, habla vos. No, yo creo que con esto ya eh, queda como, para mí, ¿no? Cerrado la cursada. La verdad que les agradezco a todos. Aprendo un montón de todas las cursadas, aprendo mucho de los estudiantes porque yo también me considero un estudiante más. Así que uno no, siempre se lleva un montón de ustedes, y eso que decía Ito, lo de la bibliografía, de los autores, nosotros también muchas veces hemos tomado autores que los traen a ustedes y los hemos después utilizado, así que creo que es un ida y vuelta, así que se los agradezco muchísimo. Bueno. Nos vamos a extrañar No, ahora. no, Claro, sí. Sí, porque hemos uno Hemos mira estado el derrotero que hemos tomado bueno, habla este vos, Carlos. último. Ay, perdón. No, hablo mucho. Sí, tenés razón, Carolina. Habla. No, Carolina igual está rodeada por sus gatos que han participado este cuatrimestre. Esos gatos deben ser un acervo cultural impresionante. Claro, porque la veo siempre que se están cruzando continuamente, así que eh, está acompañada en todas las clases.
Ahí te Si dieron no, la palabra, podés hablar, ahí están haciendo señas que te dieron la palabra. Ah, bueno, pena. profe y profesor, si no habla Caro, hablo yo. Em, bueno, yo soy la nueva, digamos, ¿no? Del grupo, claro, del grupo al que más conozco porque comparto otra materia es a Carlos, que hacemos un trabajo en grupo de folclore musical. A los demás es verdad, no los conozco, o sea, los conozco por Zoom, no los conozco personalmente, pero igual el grupo me pareció magnífico y, o sea, calidad, se nota la calidad de las personas, poder escuchar todos sus comentarios y sus vivencias privadas de cada uno de mis compañeros. Y con respecto a ustedes, a los profesores, que también es mi primer, esto suena como a despedida, suena medio triste, ¿no? Sí, hacemos un grupo de autoayuda, pero no, está. Algo medio nostálgico, pero bueno, y en cuanto a ustedes, bueno, que también es la primera vez que curso una materia con ustedes dos, si bien me falta cursar la anterior, la del otro cuatrimestre, eh, bueno, la calidad, ¿no? La calidad y observar su conocimiento, clases magníficas, llevaderas, que uno presta constantemente atención a todos los conocimientos. Para mí fueron todos conocimientos nuevos y me abrió en cuanto al trabajo práctico una visión nueva. eh, Amplia, o sea, cada vez que encontraba algo me abría otro tema, como otro subtema, como otro subtema, como otro subtema, y bueno, y me sirvió como un aprendizaje que había muchos conocimientos que yo todavía no los, o sea, no, en otra materia no lo había visto, o por ahí como Ítalo, no tengo un familiar que tejía o todo eso, ¿no? Así que bueno, nada, darle las gracias. Y como crítica, a mí personalmente, por eso apago la cámara, no me gusta que me graben, pero bueno, nada, yo entiendo la importancia del grabar porque así uno puede, esto queda como un dato más, ¿no? Un recurso más que se puede volver a visualizar y a escuchar. Pero bueno, nada, eso. Darle las gracias y bueno, y con mi compa Carlos me veré el jueves. Gracias, profe. No, Igual por sí. favor. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, está. Qué difícil Es, que son las despedidas. no, No. no. No, digo una El cosa. fin de año. Una es Sí. esto, pero en serio, fueron momentos duros, complicados. Yo a veces me hubiera gustado estar como de otra manera. Eh, Vengo dando clases hace muchos años, pero en estas condiciones, la verdad que nunca pensando ya que a veces desalentado por las circunstancias. eh, pero bueno, primero, qué sé yo, fue un grupo muy interesante con estas cuestiones de debate, de cuestionamientos, incluso que ha habido hacia ciertas posiciones que planteábamos o lo que fuere, pero más allá de todas esas circunstancias que estaban afuera, el momento de las clases fue como una especie de remanso, de pensamiento, de cuestiones afectivas también, o sea, una buena combinación de lo que me parece que podemos y debemos llegar a ser como sociedad. Mm. Así que bueno, quería agradecerles también eso. Y un tema que también, como decía Paula, muchas de los temas que traen no son cuestiones que uno tenga en su acervo personal, pero nos obliga a
investigar sobre la cosmogonía mapuche o ciertas técnicas de teñido de telas que no, por ahí no eran temas que se habían presentado en otros años. Y he aprendido mucho y lo he disfrutado mucho. Así que bueno, nada, quedamos para vernos un rato el miércoles. Yo creo que ya nos van a habilitar la Para subir las firma notas. de la nota de la cursada. Lamentablemente queda así desplazada la nota final para la fecha de examen, pero bueno. Claro, es lo mismo que en la otra materia, se anotan sí, para sí. la fecha final y le subimos la nota, ¿no? Porque bueno, Claro, Ah, porque es eso. Sí, ¿eh? sí, hay que anotarse entonces sí, para... sí, es igual que la de legislación, se tienen que anotar y nosotros le subimos después la nota. Ahora va a ser como la nota de la cursada, lo que vamos a subir, y después se anotan como para el final y nosotros le subimos la nota final, ¿sí? Eso es igual. Bueno, La muchas moto. gracias, ¿eh? Nos vemos Bueno, el miércoles. Un entonces Gracias, ratito, ¿eh? nos estamos gracias a viendo. todos. ¿Eh? Hasta Y luego. después arreglemos para ver de hacer algún encuentro por ahí ya en la nueva sede, Mm, claro, que creo que el 30 de noviembre tienen que estar, tiene que estar libre la dejar esta de acá, Gloria. allá el 30 de noviembre, claro. Bueno, Por Bueno, eso es bueno, gente. importante la mística y la mástica también. Ok. ¿Quién hace el asado? Chau, hasta luego. Chao. Chao, chao.